Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 53. Beastquest. En Gufa, Muma, parte 3, el Ceviti. Con raíces en una historia más antigua que cualquier camino, muralla o reino que aún exista, este grupo de 7 dioses está profundamente arraigado en la leyenda mesopotámica, temido y venerado en Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria. En los textos antiguos, eran sinónimo de la propagación de la peste y de la violencia ligada a la guerra y la destrucción desenfrenada, conocidos en su día como la vanguardia que marchaba delante de Erra, el dios de la peste y la destrucción. De forma independiente, son agentes divinos de la calamidad, enviados para destruir lo que debe ser borrado, para acabar con lo que amenaza el orden de todas las cosas. No responden ante ninguna voluntad trivial. Si bien las representaciones históricas a menudo los situaban como la vanguardia irracional de Erra, esta versión específica parecía operar con un mayor grado de autonomía bajo el mandato de un dios. Como ya se ha dicho, se someten a la autoridad de Marduk, jefe del panteón babilónico, enviado aquí en una misión que no admite fallos. La deidad principal de Babilonia, evidentemente, había encargado este asesinato a sus especialistas más fiables, para asegurarse de que el dragón del karma del caos no sobreviviera a la noche. Un momento. ¿Van a matar a esa mujer dragón solo porque un dios se lo ordenó? ¿Qué les hizo para que todo su grupo actúe como si tuvieran una espina clavada en el alma? Si estos tipos son un equipo de limpieza divino, eso es mucha historia solo para justificar un ataque contra el rey dragón, que básicamente se ha estado ocupando de sus propios asuntos. ¿A qué se debe este repentino interés por su salud y bienestar? Según la información que ha proporcionado su red de inteligencia, últimamente nadie ha estado incendiando templos. Una medida bastante extrema, ¿no crees? Después de todo, ella no ha hecho daño a nadie aquí que no haya atacado primero. ¿Qué rencor podría guardar tu panteón contra un dragón? Ura permanece inmóvil. Nuestra especie jamás ha tenido conflictos con los dragones. Durante eones hemos mantenido una política de no injerencia. La mayoría de los dragones se mantienen al margen de sus dominios y se preocupan poco por los asuntos de dioses u hombres. Esta no era diferente. Durante siglos vivió a su antojo, vagó donde quiso y luchó contra quien quiso. No mostraba señales de cambio ni de que el poder que dormía en su interior despertara, hasta hace un año. Los amuletos grabados en su venda brillaban tenuemente, iluminando el camino bajo sus pies. Pasó por encima de un ala de quimera cercenada. Una perturbación en el tejido de la existencia. Un poder que no ha recorrido al mundo en miles de años. Un poder contra el que nuestro panteón ha luchado, sellado y protegido desde el principio de los tiempos. Todos los miembros de su grupo se tensaron al sentir la presión de su propósito sobre todos los presentes. Existimos para prevenir un desastre, y solo uno, el regreso de la diosa primordial del mar salado. La madre de todas las cosas, que una vez sumergió al mundo en olas para arrasar con lo viejo y dar paso a lo nuevo. Le declaramos la guerra hace eones. Dividimos su poder. La sellamos. Hicimos todo lo imaginable para asegurarnos de que jamás resurgiera, que jamás arrastrara toda la existencia de vuelta al oscuro e informe vacío del que provino. Quemaremos cada ciudad, mataremos a todo ser viviente, antes de permitir que eso suceda. No correremos ningún riesgo, ni siquiera el más mínimo. Por las implicaciones de la declaración, los dioses mesopotámicos temían una regresión. Uno de los reyes dragones, una bomba de relojería que amenaza con devolver al mundo a un estado primordial. Pero espera, un momento. Si esto trata sobre la diosa primordial, que es la Tiamat de este mundo, ¿qué carajo tiene que ver eso con su Tiamat de allá? La dama dragón, rey dragón. Simplemente tienen el mismo nombre, no. Los nombres son solo etiquetas, no. No hay manera. La mente de Angra iba a 1000 por hora. Kiara dirigió su mirada a Ura, y luego al dragón de cabello azul que arrasaba con una horda de quimeras al final de la calle, lanzando cuerpos del tamaño de camiones contra las paredes como si fueran de papel. Es un punto muy acertado el de Angra, a juzgar por su expresión. ¿Por qué un rey dragón de una facción completamente diferente poseería la misma firma de poder que tanto temen los dioses? ¿Por qué llegarías al extremo de matarla solo para estar a salvo?
A menos que, murmuró, una conexión transmitida entre ellos, el vínculo compartido por todas las bestias, que les permite hablar sin que salga una sola palabra de sus bocas, los pensamientos fluyendo claros y rápidos entre sus mentes. Espera, no puede ser. ¿De verdad crees que esa mujer no es solo un dragón cualquiera? ¿Que es la mismísima diosa primordial? Exacto, piénsalo, la coincidencia es demasiado precisa para ser casualidad. Vinieron hasta aquí solo para matarla antes de que recuerde quién es en realidad, antes de que despierte del todo. Oh, Dios mío, qué maravilla. Eso lo explica todo. Esto ha llegado a su fin. Terminemos con esto rápidamente. Ura interrumpió su comunicación telepática antes de que pudieran hablar más. El miembro encapuchado no se movió, sino que dejó de estar en un lugar y reapareció en el centro del grupo. La detonación posterior no fue una reacción química convencional. Fue un rechazo total de la materia circundante. El asfalto, los coches abandonados y el aire mismo en un radio de 50 metros sufrieron un colapso molecular instantáneo. El destello deja la visión en blanco, el calor lo cubre todo tan rápido que la pintura se desprende de las paredes, los letreros metálicos de las calles se curvan como papel quemado y los cristales de todas las ventanas en un radio de varias manzanas se convierten en arena fina. El suelo se abre de par en par, con la profundidad suficiente para dejar al descubierto tuberías retorcidas y tierra oscura. Trozos de hormigón del tamaño de coches caen como granizo. Cuando el espeso humo negro se disipa, nadie desperdicia ni una sola bocanada de aire. Una hoja impacta contra su antebrazo con un estruendo que genera ondas expansivas que derriban filas enteras de coches aparcados, y el efecto es instantáneo. El poder hirviente que yace bajo la piel del dragón del karma del caos se contrae con fuerza, como si le hubieran inyectado cemento en las venas. Retrocede para desatar su fuego, pero el calor se acumula y se extingue en su garganta. Ura aterrizó y preparó un segundo ataque. Tu aura es un sistema de flujos. ¿Os atrevéis, insectos, a levantarme la mano? Ella golpea con fuerza, derrumbando una estructura hasta convertirla en un montón de escombros y polvo, pero Ura ya ha esquivado el golpe, como si pudiera anticipar cada movimiento. Su espada le corta las costillas a continuación. Su poder no significa nada aquí. Han pasado eones aprendiendo a desmembrar seres como dragones. Los anillos del hombre andrógino giran cada vez más rápido, multiplicándose de 7 a 70 y luego a cientos de círculos metálicos brillantes que se expanden y se entrelazan formando una cuadrícula de luz sólida. Una quimera intenta saltar la barrera y se estrella contra algo tan duro que le rompe todos los huesos, cayendo al suelo hecha un ovillo. Cualquier intento de teletransportarse o escabullirse choca contra la misma pared infranqueable, atrapando a todos los luchadores dentro del espacio. El hilo del destino está tejido. Nadie entra si no pertenece. Nadie sale hasta que el final esté escrito. La voz de Kvu resonó suave y uniforme, por encima del estruendo de la batalla y el crujido de los edificios que se derrumbaban. Un anillo giró frente a un láser que apuntaba a la cabeza de Kvu, refractando la energía hacia un complejo de apartamentos cercano. Koyanskaya se deslizó hacia abajo, disparando su pistola contra las juntas de los anillos. Kvu permaneció impasible, creando una jaula de luz que comenzó a encogerse hacia las bestias, las cuales habrían tenido éxito de no ser por la bomba desorientadora de la bestia cuarto. Mantar se desliza entre el caos como una sombra encorvada, rápido como una serpiente al ataque. Sus dagas de hueso brillan, y una se clava profundamente en el muslo del dragón. La herida no sangra bien, se torna negra y se pudre desde el borde hacia adentro, y Tiamat tropieza. Cuanto más gruñe y más fuerza extrae de su cuerpo, más rápido se extiende el entumecimiento helado, trepando por sus piernas y pecho, nublándole la vista. Grandes y poderosos dragones, dice Mantar con voz ronca y divertida bajo su velo. Tanto orgullo y fuerza, y se pudren como cualquier animal común. Es mucho más divertido verlos desintegrarse poco a poco. Y se posa sobre un techo medio derrumbado mientras su astrolabio gira velozmente en sus manos, líneas de luz estelar trazando cada cosa que se mueve en la calle de abajo. La potencia de salida del sistema principal se redujo en un 22%. 3 enemigos se mueven hacia el flanco izquierdo. En el ángulo alto, fuego de largo alcance entrante. Ella transmitió cada detalle a su grupo.
Las tres parejas de Taurich y Zarich giraron hacia la diosa. Ella movió la cabeza 1 centímetro a la izquierda, luego el torso 1 centímetro a la derecha, dejando que las espadas atravesaran el espacio que había ocupado un segundo antes. Ella sabe dónde estará Angra antes de que él decida ir a algún sitio. La previsibilidad es buena. Eso significa que se va a llevar una gran sorpresa cuando el suelo empiece a tragarse sus pies. Sus ojos se llenaron de confusión cuando las sombras a sus pies se expandieron, avanzando rápidamente hacia el coche. Y saltó para apartarse, pero la sombra se aferró al parachoques trasero, disolviendo el metal en segundos. La maldición comenzó a teñir la calle de oscuridad, imprimiendo los crímenes de la humanidad en la geometría local que Kvu había creado. El rugido de Lugal-Ira hizo que su masa con forma de zigurat se estrellara contra el suelo justo donde estaba Angra. El impacto abrió un cráter de 3 metros de ancho en el camino, y el aire a su alrededor se volvió denso como melaza. La gravedad aumentó tanto que Angra tuvo que plantar los pies para no caerse. Todo el pecado, todo el caos y la maldad que se aferraban a su existencia tiraron del poder de la masa, hundiéndolo aún más. Puede sentir una especie de resonancia en esa masa. Algo que se relaciona con la propia desgracia. Basura que se basa en maldiciones y trucos. Lugal-Ira vuelve a blandir la masa, destrozando un autobús aparcado que se desmorona como hojalata. La verdadera fuerza se forja. No se regala. ¿Crees que tu basura barata puede resistir esto? Angra suelta una carcajada, lanzando una de sus cuchillas con colmillos para alcanzar la cabeza de la masa en pleno movimiento, mientras la otra corta rápidamente el brazo del gigante, dejando un profundo corte. Forja esto, grandullón. Golpeas como una vieja abuela cansada. Envía una docena más de cuchillas girando por el aire, todas dirigidas a diferentes huecos y ángulos, mientras la sombra se derrama de su piel, rodando por el suelo y derritiendo todo lo que toca. Las quimeras que quedan atrapadas gritan mientras su carne se disuelve, convirtiéndose en un limo negro que se filtra en las grietas del camino. En medio de esquivar las sombras, Lugal-Ira balancea su masa en un amplio arco, dispersando la sombra con fuerza bruta, y carga de nuevo, intercambiando golpe por golpe, destrozando muros, vallas y cualquier otra cosa que se interponga en su camino. Una enorme tablilla descansaba sobre el hombro de Meslamtaea, mientras el estilete se deslizaba velozmente sobre la superficie arcillosa. Observó a la pequeña niña de cuernos azules que alzaba las manos y lanzó una oleada de magia terrestre rugiente, cuyas rocas volaban a gran velocidad, capaces de arrasar con todo a su paso. Meslamtaea grabó rápidamente un símbolo en su tablilla y luego golpeó el borde con tanta fuerza que agrietó la piedra. Las rocas y la magia que las acompañaba se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Una lluvia de éter elemental y esferas de fuego y agua colisionaron en la atmósfera, creando explosiones que iluminaron la niebla púrpura. Esta vez, Meslamtaea solo pudo convertir a los objetivos fáciles en chispas inofensivas. Tiamat sonrió satisfecha. El verdadero éter no debía subestimarse, era algo que escapaba a la capacidad de la chica para registrar la idea del elemento. Koyanskaya hace girar su arma Helios en una mano, el cañón brilla intensamente antes de disparar un láser que atraviesa toda la fachada de un edificio, derrumbando el piso superior sobre un grupo de quimeras que intentaban rodearlos. La enfunda y saca 2 pistolas pesadas, disparando bala tras bala con perfecta precisión, dando justo donde quiere. Esquiva un golpe de una de las dagas de Namtar y le propina una fuerte patada en el pecho, enviándolo volando hacia atrás contra una pared de ladrillos. ¡Ja! ¿De verdad creíste que podías tocarme? Expulsa el humo de la punta de su arma. Las armas están hechas para matar. Y sé exactamente cómo usar cada una de las que la humanidad ha creado. Draco gruñe y golpea con el puño la barrera de Kvu, el impacto provoca grietas en la luz. Quítense de mi camino, estúpidos círculos de metal. Dispara ráfagas desde las puntas de sus dedos, haciendo agujeros en los anillos y lanzando trozos de metal por todas partes. Fou corretea a sus pies, esquivando piernas y sombras, mordiendo cuerdas de magia y tendones, saltando para morder las caras de cualquiera que se acerque demasiado. Se echa hacia atrás y ruge, el sonido derriba a una fila de quimeras, cuyos ojos se ponen en blanco, antes de patearles la cabeza con la fuerza suficiente para partirles el cráneo.
La bata de doctora de Kiara estaba manchada de rojo y negro, y con su larga melena ondeando al viento, bailaba en medio del baño de sangre. Manos pálidas emergieron del cemento, agarrando espadas y lanzas en pleno movimiento y reduciéndolas a escombros. Una energía oscura envolvía a los enemigos, atrayéndolos hacia sí, y ella ronroneaba con la suficiente fuerza como para oírse por encima del ruido, agarrando a una quimera por la garganta y apretándola hasta que su cuerpo estalla en una niebla roja. Se lame la sangre del dedo mientras se asegura de que se vitivea la escena. Esto será lo mejor que hayas sentido antes de morir. Ignoró los intentos de Namtar por acercarse y, en cambio, se concentró en la reacción de los dioses ante su aura. Juntó las palmas de las manos formando un sello y docenas de manos emergieron para atrapar a las quimeras que aún intentaban entrar en la batalla, destrozándolas y ofreciendo sus restos al vacío. Los dioses tienen una visión tan clínica de la destrucción. Quieren purificar el mundo para mantenerlo limpio. Pero los humanos son mucho más interesantes cuando son desordenados y están llenos de deseos. Una oleada de energía ardiente surgió de su cuerpo, chocando con la ceniza gris que Erra aún emitía desde la periferia. Ambas energías se neutralizaron, atrayendo los escombros de la calle hacia un punto central antes de expulsarlos en forma de arena fina. Ura intensificó su ataque contra el Rey Dragón, asestándole golpe tras golpe. Su poder se veía constantemente neutralizado, mientras que el veneno en su organismo ralentizaba y torpeaba sus movimientos. Sin embargo, a pesar de la podredumbre en sus venas y el sello en su aura, su fuerza física seguía siendo inmensa. Agarró la farola que Ura usaba como punto estratégico y la arrancó del suelo, blandiendo la espada como si fuera un garrote. El metal silbó a través del entorno, impactando contra la armadura dorada de Ura y haciéndolo deslizarse por el cráter. Ella ruge, fuerte, furiosa y desesperada, y golpea el suelo con ambas manos, enviando oleadas de aura pura que se extienden, pero Ura simplemente la corta como si fuera papel. No despertarás. No traerás el fin que tanto luchamos por evitar. Ura alza su espada, la escritura cuneiforme de su venda brilla intensamente. Hoy tu existencia termina aquí. Ni hablar. Beast II congeló el tiempo por una fracción. A Angra le bastó con lanzar una andanada de espadas directamente a la espalda de Ura. Este se giró y las bloqueó una a una, aunque el impacto lo hizo retroceder unos pasos, dándole tiempo al dragón para tambalearse y alejarse. ¿Crees que puedes matar a quien quieras, perro ciego que sigue órdenes? Ven a por nosotros primero. Lugalirra emergió de entre los escombros de los edificios que Angra le había arrojado. Miró al rey dragón, con el rostro marcado por las cicatrices esbozando una sonrisa. Volvió a blandir la masa, intensificando la gravedad alrededor del rey dragón hasta que el asfalto bajo sus pies comenzó a licuarse por la presión. La colisión de poderes divinos y bestiales estaba convirtiendo la dimensión de bolsillo en un páramo de física distorsionada y materia hecha añicos. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder ni un ápice. Los ojos rojos de Erra parpadean, y la tensión alrededor de la figura encapuchada aumenta. Tras las líneas, la pequeña Tiamat, con sus cuernos, concentra más poder. El cielo se oscurece mientras nubes de viento, agua y fuego se acumulan, listas para desatar algo aún más poderoso. Koyanskaya cambia de arma de nuevo, esta vez sacando un pesado lanzacohetes, apoyándolo sobre su hombro y apuntando directamente al grupo de dioses. ¿Quieres jugar duro? Bien. Veamos cómo se comporta tu reluciente divinidad contra algo que puede borrar del mapa toda una manzana. Lamentablemente, no alcanzó a todo el grupo. Por suerte, sí le dio al cubo volador. Desafortunadamente, Kubu fue alcanzado por el ataque explosivo de Tiamat. Desafortunadamente, Kubu aún no estaba fuera de la lucha. Los números coinciden a la perfección. 7 luchadores contra 7 adversarios, sin margen de error ni maniobras adicionales. Sin embargo, los dioses babilonios jamás se toparon con un nivel de coordinación similar. Un grado de sinergia tan alto que los Seviti no lograron igualar. Un segundo, la mujer de vista aguda sigue los movimientos de la rubia, haciendo cálculos para predecir su próximo ataque. La rubia se desvanece en el aire, reemplazada por Angra, quien lanza una ola de limo negro directamente hacia su garganta.
Antes de que pueda alzar su astrolabio para bloquear el ataque, él también desaparece, intercambiando su lugar con la pequeña niña de pelo azul y cuernos, quien invoca pilares de roca afilada que brotan justo bajo sus pies. Cambian de posición más rápido de lo que el ojo puede seguir, atacan y luego retroceden para dejar que otro tome el relevo. Patrones que nunca se repiten, que nunca siguen ningún orden que las tácticas de Seviti puedan descifrar. Cada vez que uno de ellos cree haber encontrado una oportunidad, se gira y descubre a un enemigo completamente diferente esperándolo, con el golpe ya asestado. Koyanskaya disparó un láser azul sostenido con su arma Helios, vaporizando una fila de 5 quimeras antes de saltar por encima de una barricada de hormigón destrozado y pasar junto a Angra, que estaba ocupada salpicando barro negro sobre las patas de un lobo de 3 cabezas. Intercambio. La ciega es toda tuya, Angra. Tengo una cita con la chica atlética en la azotea. Angra proyectó una docena de espadas Taurich y Sarich, haciéndolas girar hacia Ura mientras la mujer zorro se desvanecía. Me parece bien. Siempre quise comprobar si una venda en los ojos cuenta como una desventaja cuando se te está derritiendo la cabeza. Ura desvió los colmillos giratorios con su espada. Los sellos dorados grabados en su hoja hicieron que la energía mágica de las dagas se estancara y se desvaneciera. Permaneció en el centro del cráter, absorbiendo los pequeños fragmentos de metralla de los edificios que se derrumbaban cerca, y un salto de una farola. Ya había leído la trayectoria de Koyanskaya. Blandió un astrolabio ornamentado como si fuera un mayal, y las cadenas de luz estelar que llevaba se balancearon por el lugar donde se suponía que estaba Koyanskaya. Sin embargo, Fo apareció como un rayo de energía azulada, y su pequeña pata impactó contra la mandíbula de Ium antes de que pudiera completar el arco. El impacto la lanzó contra la pared de ladrillos de un supermercado. El gigante con cicatrices ruge y blande su masa de sigurat, pulverizando toda una hilera de muros de hormigón armado, solo para que su golpe no alcance más que el aire. Deja de dar vueltas y mírame de frente. Ay, ¿dónde está la gracia, grandulón? La voz de la mujer de pelo rosa resuena justo detrás de él. 3 fuertes disparos rebotan en su armadura, desequilibrándolo por completo. Gira para atacar, pero ella ya se ha movido y Draco ha ocupado su lugar. Un puñetazo le impacta en el pecho con tanta fuerza que lo lanza 10 metros hacia atrás, deslizándose sobre el asfalto roto hasta estrellarse contra los restos de la fachada de una tienda. Cuando alguno de los 7 dioses empieza a retroceder, cuando sus defensas se resquebrajan ante el implacable y siempre cambiante ataque, dan órdenes. Quimeras irrumpen desde cada callejón, puerta y hueco sombrío, cientos de ellas, de todas las formas y tamaños. Algunas con múltiples cabezas, otras con garras como cuchillas de acero, otras escupiendo fuego veneno corrosivo. Se lanzan hacia adelante para llenar los huecos, recibir los golpes destinados a sus amos, abrumar a los enemigos y acorralarlos con su superioridad numérica. No cambia nada. Fou se desliza entre la horda como una mancha borrosa de pelaje pálido y luz azul, mordiendo espinas y cuellos antes de que las bestias puedan siquiera girar la cabeza. Salta sobre el lomo de una quimera del tamaño de un autobús, le arranca la garganta de un mordisco y luego se impulsa con su cráneo para lanzarse contra su siguiente objetivo, sin emitir ni un solo sonido. Con tantos bebés llorando pidiendo atención, Kiara debería sentirse halagada de que le presten atención, pero son tan bruscos que no saben cómo tratar bien a una dama. Un grupo entero se disolvió en una niebla roja. Ella hizo un sello con la mano y su energía estalló en forma de loto en flor. La energía penetró en sus orificios y provocó que sus sistemas nerviosos se sobrecargaran con una agonía placentera. Se desgarraron la carne, y sus cuerpos estallaron en chorros de sangre y huesos blancos. Lugalirra rugió, golpeando el suelo con su masa para crear un pozo gravitatorio que atrapó los tobillos de Kiara. El asfalto se convirtió en polvo bajo la presión, aplastándola contra la tierra por la gravedad. Basta ya de tus inmundicias. Soy el verdugo de Marduk, y aplastaré tu vanidad hasta convertirla en polvo. Antes de que la masa pudiera descender para un segundo golpe, Draco apareció desde arriba. Su cola creció hasta alcanzar el tamaño de una secuoya, impactando contra el costado de Lugalirra y lanzando al dios gigante a través de varias manzanas de la ciudad. Su cuerpo arrasó con una hilera entera de casas residenciales.
La reina dragón Tiamat aprovechó el caos mientras los Zeviti se concentraban en las bestias, lo que le permitió recuperar sus poderes. Desató un torrente de fuego de dragón que incineró un flanco de quimeras voladoras antes de que pudieran abalanzarse sobre la pequeña Tiamat. La pequeña bestia Tiamat miró a su contraparte con una clara falta de diversión. Se remangó las mangas y el suelo bajo el ejército de quimeras que se aproximaba se convirtió en un mar turbulento de éter hirviendo. Acto seguido, el cielo se abrió en dos y una lluvia de fuego, piedra y hielo cayó de golpe, impactando justo donde las quimeras eran más numerosas. Grupos enteros desaparecieron en ráfagas de fuego o fueron aplastados bajo rocas del tamaño de coches, y el suelo se convirtió en un amasijo de cuerpos destrozados y barro. No se interpongan en nuestro camino. Solo empeorarán las cosas para ustedes mismos. El éter engulló a la primera línea de la horda, disolviendo sus componentes elementales antes de que pudieran siquiera aullar. Neslamtae arañaba frenéticamente su tablilla de arcilla. La hizo añicos y el charco de éter hirviente se evaporó al instante. Apenas escuchó a Draco chasquear los dedos, y ráfagas de luz roja salieron disparadas de sus yemas, atravesando filas de quimeras como la diosa. Su cola se extendió tras ella, aplastando a otras tres que intentaban acercarse sigilosamente, cuyas escamas brillaban con intensidad. Débiles. Todos ustedes. Basura inútil que ni siquiera puede hacer lo único para lo que fue creada. Las quimeras atrapadas en la oscuridad gritan mientras su carne se derrite, arañándose la cara y destrozándose entre sí antes incluso de tocar el suelo. Vamos. Traigan más. Esto ni siquiera alcanza para entrar en calor. Mientras Angra estaba ocupado, Namtar se movió entre las sombras de los edificios que se derrumbaban y se abalanzó sobre él, apuntando sus dagas de hueso a la nuca de la bestia. Su sombra no lo protegerá de la corrupción de los dioses. Namtar verá cómo su espíritu se marchita y se convierte en cenizas. Su objetivo no se dio la vuelta. Simplemente dejó que el lodo negro se alzara tras él como una ola gigante. La maldición de todo el mal del mundo se encontró con el virus divino. Los dos venenos lucharon brevemente por el dominio, la sombra consumiendo las dagas y las manos que las sostenían. Namtar gritó mientras su piel comenzaba a desprenderse, su mente inundada por la fealdad y los crímenes de la humanidad. Lo siento, niño de la peste. Mi oscuridad es mucho más antigua y mucho más desagradable que tu pequeño resfriado. ¿Qué se siente al ver el mundo a través de mis ojos? Bastante asqueroso, ¿verdad? Ura percibió la pérdida de la posición de Namtar y el fracaso de Lugalirra en asegurar el perímetro. Estaba a punto de hacerle una señal al herido Kvu, que se encontraba ocupado manteniendo la matriz tridimensional sobre el campo de batalla, pero se vio obligado a esquivar las llamas de Draco. Koyanskaya se echa un lanzacohetes al hombro, aprieta el gatillo y la explosión abre un cráter de 20 metros de ancho en medio de la horda. Trozos de cuerpos vuelan por todas partes y el fuego se extiende a los edificios derruidos de alrededor. Guarda el lanzacohetes y saca dos subfusiles, disparando desde la cadera mientras avanza. En este punto, la cantidad no importa. Los humanos fabricaron estas armas para matarse entre sí, y funcionan igual de bien contra seres que ni siquiera son humanos. Los anillos metálicos que rodeaban la figura de cabello plateado se multiplicaron, llenando la atmósfera con una luz dorada vibrante. El espacio se volvió rígido y el aire se sentía como cristal sólido. La teletransportación y el movimiento a alta velocidad se volvieron mucho más difíciles, pues la matriz agotaba las reservas mágicas de cualquiera que quedara atrapado en ella. Koyanskaya sintió que sus armas se agotaban. Cambió a un par de pistolas para desviar los rayos estelares que se aproximaban desde un ion recuperado mientras observaba la geometría de los anillos. Era un confinamiento, así que disparó una serie de balas malditas que trazaron un camino a través de la luz dorada. Los proyectiles explotaron contra los anillos y los hicieron tambalearse. La reina dragón echa la cabeza hacia atrás y ruge, lanzando una oleada de aura azul espesa que hace retroceder a todas las quimeras en un radio de 50 metros. Exhala un torrente de fuego que incinera una fila entera antes de que puedan siquiera levantarse, dejando solo cenizas y marcas negras en el suelo. Insectos. ¿Os atrevéis a atacarme como si fueran simples plagas?
Los cuerpos se amontonan lo suficientemente alto como para enterrar vehículos enteros, la sangre empapa la carretera agrietada, espesa y oscura, la horda de quimeras se deshace más rápido de lo que nadie puede contar, la superioridad numérica de las quimeras se reduce. Más importante aún, estaba el destino de Namtar. Desapareció. Así, sin más. Siglos de lucha codo con codo, de permanecer unidos en cada guerra y desastre que sacudió al mundo. Desaparecidos en un abrir y cerrar de ojos. Los 6 restantes pierden completamente el control. Toda táctica y razón se esfuman, reemplazadas por un dolor y una rabia abrasadores, que les aniquilan cualquier pensamiento que no sea el de hacer pagar a los responsables. Sin siquiera mirar al suelo, cargan a ciegas, sin percatarse de las trampas tendidas a plena vista para cualquiera con un mínimo de sentido común. Hilos de energía brillante tendidos entre las paredes, cargas explosivas ocultas enterradas bajo los escombros, fosas revestidas de pinchos y toxinas. Entran directamente en todas y cada una de ellas. Las explosiones arrasan sus filas. Antes de que alguno pueda tocar el suelo, ya hay manos sobre él. La bestia segundo agarra a uno por el tobillo y lo lanza directamente contra el gigante con cicatrices, quien es golpeado en el aire por el coletazo de Draco con tanta fuerza que le fractura todas las costillas. La gran Tiamat atrapa otra forma voladora y la lanza como un muñeco de trapo justo en el camino de las manos fantasmales de Kiara, que la aplastan contra una pared de hormigón con tal fuerza que dejan una bolladura con la forma exacta de una persona. Se pasan el objetivo entre ellos como en un juego. Nadie tiene un segundo para respirar. Un minuto estás de pie, al siguiente estás volando, estrellándote contra los escombros, y antes de que puedas incorporarte, otro golpe te alcanza desde una dirección completamente distinta, enviándote de nuevo al suelo. Dejen de lanzarme por los aires, mocosos. Lugalirra escupe sangre, intentando levantar su masa, pero una ráfaga de fuego le golpea de lleno en la nuca, enviándolo de cara contra un montón de ladrillos rotos. Esta batalla terrestre fue un fracaso. Ura e Yun lograron retroceder por un instante, ignorando el dolor que los atravesaba. El líder con los ojos vendados, alzó su espada hacia las nubes púrpuras, y las marcas cuneiformes de su hoja brillaron con intensidad. Yun consultó su mapa estelar, trazando la trayectoria de cuerpos celestes que no existían en el mundo humano. Rocas ardientes, enormes y envueltas en llamas doradas, atravesaban las nubes de la dimensión alternativa. Lluvia de meteoritos ardientes, cada uno del tamaño de una casa, con un brillo capaz de convertir la noche en día, caen del cielo, dirigidos directamente al grupo de bestias, para aniquilarlas a todas a la vez. Piensa rápido. Grita Koyanskaya, alzando su arma Helios y disparando un rayo continuo directamente hacia las rocas que se aproximan. Las 2 Tiamats se unen a ella al instante. Una exhala un torrente de fuego incandescente que convierte el aire en cristal, la otra envía ondas de energía elemental comprimida que impactan contra los meteoritos que caen, haciéndolos estallar en el aire en nubes de polvo ardiente y metralla afilada. Ambas aplastaron montañas con sus propias manos. Las piedrecitas son una broma. Pero Lugalirra había aprovechado la distracción para recomponerse, la rabia alimentando su cuerpo mucho más allá de cualquier límite normal, y se lanzó directamente contra las 3 mujeres disparando hacia arriba. No tan rápido, ladrillo gigante. Cuchillas con colmillos aparecen de la nada, formando un muro de acero entre el gigante y sus objetivos. Angra las lanza una tras otra con precisión para obligar al bruto a detener su carga, blandiendo su masa para desviar las cuchillas que se aproximan y concentrando toda su atención únicamente en sobrevivir a la lluvia de cuchillas. No puede avanzar ni hacer nada más que parar golpe tras golpe, sin dejarle ninguna oportunidad para hacer nada más. En el borde del campo de batalla, Erra se agita salvajemente, sus ojos rojos brillan con la intensidad suficiente para atravesar el humo, acumulando energía en su interior, lista para detonar justo en medio de todos. Si detonara en el centro del campo de batalla, la explosión resultante, capaz de incinerar almas, reiniciaría toda la dimensión, llevándose consigo a las bestias y a los dioses. Alguien lo notó. Ignoró los intentos de Kvu por reformar sus anillos y corrió hacia el dios envuelto en cenizas. Ni se te ocurra.
Draco agarró a la figura cubierta de ceniza por la parte de atrás de su capa, y con un rugido que resonó por todo el páramo, lanzó a Erra hacia arriba con todas sus fuerzas. Si quieres explotar, hazlo cuando quieras. Jet. Erra sale disparada como una estrella fugaz al revés, elevándose cientos de metros en el cielo en menos de un segundo. Segundos después, Erra alcanzó su masa crítica justo en la trayectoria de los meteoritos que seguían cayendo. Una cúpula de energía blanca y roja se expandió en la atmósfera superior, tan grande que bloqueó la mitad del cielo. Las ondas expansivas se propagaron con tal fuerza que dispersaron todo el humo y el polvo del suelo. Erra fue lanzada justo en medio de los meteoritos que aún caían. La explosión impactó contra las rocas, las destrozó aún más y lanzó enormes trozos de piedra ardiente en todas direcciones, creando una espesa cortina de fuego y escombros que cubrió por completo toda la zona. Los escombros sirvieron de telón perfecto para las bestias. Las rocas fundidas cayeron siguiendo un patrón predecible que el mapa estelar de Yun no pudo rastrear debido al caos de la detonación de Erra. La concentración de Ura se rompió cuando la retroalimentación de su ataque celestial lo inundó. Erra cae al suelo como una muñeca rota, estrellándose contra un montón de escombros con la suficiente fuerza como para hundir la mitad de su cuerpo en el hormigón, quedando completamente fuera de combate. Ahora, las bestias se acercaron, atacando a los dioses restantes uno por uno, aprovechando al máximo el caos. Los Zeviti supervivientes estaban maltrechos, sangrando, desorientados, rodeados por todos lados, agarrados, golpeados, lanzados de un enemigo a otro una y otra vez. Sin posibilidad de recuperarse. Sin posibilidad de contraatacar. Sin posibilidad de hacer nada más que recibir golpe tras golpe. Meslamtaea intentó arañar su tableta para cancelar los ataques que se aproximaban, pero Fou ya estaba sobre ella, y sus patadas la golpeaban con la fuerza de un edificio que se derrumba. Wu intenta reactivar sus anillos metálicos, pero queda atrapado en una ola de sombras, estrellándose contra el suelo y luego siendo lanzado por los aires, atrapado en pleno vuelo y aplastado contra una pared, para luego ser arrojado directamente a Meslamtaea, quien intentaba crear un anulador de hechizos. Ura intenta atacar a Tiamat, pero es repelido por un disparo del arma de Koyanskaya y luego golpeado en la cara por el puño del Rey Dragón. La sangre brota de su nariz y boca mientras se desploma. Están completamente estresados, cada vez más arrinconados, ya que cualquier intento de contraatacar fracasa instantáneamente. Maltrechos y sangrando, retroceden a toda prisa. El implacable ataque coordinado de las bestias es demasiado. No hay posibilidad de recuperarse ni siquiera de respirar. Se repliegan aún más, formando un grupo compacto, enviando a sus últimas quimeras a la carga en un intento inútil por ganar preciosos segundos. Los monstruos gritan, arañan y muerden, pero son aniquilados en masa, ensartados, derretidos y hechos pedazos, retrasando lo inevitable solo un instante. Contra toda lógica, los dioses de la guerra y la muerte están siendo acorralados. Ura maldice mientras desvía otra andanada de cuchillas giratorias de Avenger. Lugalirra ruge mientras lucha contra el repentino aumento de gravedad, un efecto secundario de los constantes ataques de Drak. Meslamtaea se queja, agarrándose el brazo magullado. Wu intenta tejer un hechizo defensivo con sus anillos metálicos, pero el Rey Dragón de escamas azules simplemente los atraviesa de un solo golpe, haciendo volar la metralla. Y no veía camino a la victoria. Esto fue un fracaso innegable de la misión. Esto es, insostenible. Grita Ura mientras una nueva oleada de lodo maldito de Angra salpica su armadura, haciéndola chisporrotear y derretirse. Retirada. Reagrupémonos. Informemos de este fracaso al señor Marduk. Los Zeviti restantes murmuran con resignación, pero nadie discute. La retirada es un trago amargo, pero continuar la batalla significa su aniquilación total. Son dioses, no necios. Y chasquea los dedos y comienza a dibujar un complejo círculo de teletransportación en el suelo, entretejiendo patrones de luz estelar y energía. El círculo emite un resplandor dorado, pero no sucede nada. Simplemente permanece ahí, inerte. Frunce el ceño, una línea de preocupación marca su frente.
lo reescribe, más rápido, más gradualmente, poniendo toda su fuerza de voluntad en el hechizo, duplicando el aporte de energía mágica y reforzando los puntos de anclaje. La luz se intensifica, los patrones vibran, pero aún así, el círculo no se activa. Parpadea solo una vez, luego se desintegra, y la energía mágica se disipa en la nada. ¿Qué? Un jadeo escapa de sus labios. Lo lanza de nuevo, y en efecto, el hechizo es perfecto, cada componente en su lugar, pero el círculo de teletransportación se desvanece otra vez. Un escalofrío de pavor comienza a apoderarse de ella, un pánico que no había sentido en siglos. No funciona. La teletransportación está fallando. Sus compañeras se detienen un instante, confundidas, intentando comprender por qué suena tan aterrorizada. No había ningún sello en el exterior ni ningún ritual en marcha. La observan intentarlo una y otra vez, y cada intento termina en el mismo fracaso frustrante e imposible. Cuando finalmente cae de rodillas, derrotada, la increíble realidad las golpea de lleno. No hay escapatoria. Quiere decir que, no podemos irnos. La voz de Lugal-Irra está llena de incredulidad y un terror creciente. Se volvió insoportable cuando vieron a Kiara acercarse un poco por un lado. Silbaba. Parecía la viva imagen de la inocencia, de no ser por la mancha de sangre en su abrigo que se balanceaba mientras se tocaba la barbilla con una uña bien cuidada. Qué lástima para todos ustedes, ¿verdad? Qué desperdicio de esfuerzo. Sin que ellos lo supieran, cuando la dimensión alternativa se solidificó por primera vez alrededor del edificio de servicios de la NFF, Kiara se había tomado un momento, una pequeña porción de su inmenso poder, para tejer una modificación sutil, casi imperceptible, en la propia estructura de este espacio. Había incluido un efecto que impedía cualquier método de escape, es decir, cualquier forma de atravesar dimensiones o teletransportarse. La textura misma, la realidad en la que se encontraban, había sido sutilmente alterada, creando una jaula sin salida. Una trampa diseñada específicamente para atraparlos. Los ojos de Seviti se dirigen rápidamente a las bestias, que ya no corren. Las pocas quimeras restantes, diezmadas en número, están siendo abatidas como meros obstáculos en el camino de los cazadores que se acercan a su presa. ¡Corran! Grita Ura, una orden que jamás pensó pronunciar. Dispersaos. Ahora. Abandonaron toda pretensión de luchar, buscando desesperadamente cualquier camino que pudiera llevarlos a un lugar seguro. Pero las bestias ya se estaban moviendo, extendiéndose, sus formas difuminándose mientras cortaban todas las posibles vías de escape, bloqueando las calles, los callejones, los edificios en ruinas. Estaban rodeados, sin escapatoria. El lodo negro se alza como un muro viviente, bloqueando todas las vías de escape para los maltrechos Seviti. La sustancia se comportaba como un organismo vivo, enroscándose a su alrededor como una prisión inescapable, y desde las profundidades de la sustancia negra, resonó una voz masculina. Mírenlos a todos. Dioses de la guerra y la muerte, acobardados como perros callejeros. Patético, ¿verdad? Tanto poder, tanta arrogancia, y se quiebran tan fácilmente. Como cualquier otro debilucho que se cree especial. Su deber y lealtad se desmoronan en cuanto las cosas se ponen un poco difíciles. Es curioso cómo funciona. De un remolino en el lodo que se agitaba y se separaba con un chasquido jovial, emergía una figura, con un andar que rivalizaba con la velocidad de un gateo. Una presencia abrumadora parecía distorsionar la perspectiva de los dioses. Kiara estaba sorprendentemente limpia a pesar de la inmundicia de la que acababa de salir. Su sonrisa era amplia e inquietante, una visión de seductora serenidad que prometía todo lo contrario. Menudo lío tenemos aquí. Pero antes de pasar a las desagradables cosas, quizás quieras compartir algo. Solo una pequeña confesión, para mi propia diversión, si no para otra cosa. Hace un gesto con la mano para acariciar el barro asqueroso. ¿Por qué estás tan obsesionado con nuestra querida reina dragón? Es un juego muy peligroso, intentar salvar al mundo de lo que es por naturaleza. Los Seviti miran, desconcertados, y luego enfurecidos. Ellos, dioses de un panteón antiguo, acorralados e interrogados por esta cosa. Protegéis a un monstruo. Gruñe Lugal-Irra. La diosa primordial, Tiamat.
la que despertaría y sumiría al mundo en el caos, tal como lo hizo en la era primordial. Ella es el fin de todo. Vosotros, estáis contribuyendo a la destrucción de la humanidad. Ura, a pesar de sus heridas, asiente. Ella es la madre de toda la creación, y también la madre de toda la destrucción. La Tiamat del mito sumerio, el ser mismo capaz de aniquilar la existencia una y otra vez. No comprendes lo que estás protegiendo. Kiara suelta una risita nerviosa que les provoca escalofríos. Oh, pero lo entendemos perfectamente. Y precisamente por eso nos resulta tan encantador. Pero ya que te preocupa tanto el mundo, ¿por qué no te rindes? Abandona esta lucha inútil y quizás tu final sea un poco menos agonizante. La rebeldía de los Seviti brilla en sus ojos. Están derrotados, acorralados, pero no se arrodillarán. Un delicado encogimiento de hombros por su parte delata una aterradora indiferencia que sella su destino. ¡Qué lástima! Bueno, pues, no perdamos más tiempo, ¿de acuerdo? Draco, cariño, es hora de pulverizarlo. Desde lo alto, un brazo de escamas rojas desciende sobre la arena de muros de barro. Draco está lista para atacar. Llamas lamen los bordes de una enorme espada bastardizada que empuña, un arma forjada con la esencia misma de la destrucción que una vez redujo a cenizas una ciudad llamada Roma. Si quieres hablar del fin del mundo, te voy a enseñar cómo es una puesta de sol de verdad. Si temen a la madre, entonces deberían dar la bienvenida al final que la ramera está a punto de darles. La colosal espada, blandida con un movimiento ágil y sin esfuerzo por la muchacha de ojos rojos, se precipita hacia abajo, hacia el acurrucado Seviti. La espada descendió con la velocidad de un ataque orbital. Las llamas que lamían los bordes de la hoja se expandieron, convirtiendo la zona en un horno. El asfalto se convirtió en vidrio antes incluso de que la hoja hiciera contacto. Pero justo cuando se acerca, una oleada de energía brota de Ura. Él presiona la palma de la mano contra el suelo, y un pequeño y complejo círculo mágico, apenas visible, brilla por una fracción de segundo, una silenciosa súplica de ayuda. Se trataba de una señal de comunicación, una última señal de socorro enviada a la máxima autoridad de su reino. La espada estaba a centímetros de la cabeza del dios cuando la dimensión se fracturó. Un destello cegador de luz dorada irrumpe justo delante de los Seviti, con una fuerza tan tremenda que se expande en una onda expansiva. Draco sale disparado por los aires, y Kiara es lanzada hacia atrás al impactar contra el suelo y deslizarse 50 metros. Angra queda aplastada. El impacto sacude el suelo, levantando nubes de polvo y escombros. Un vendaval repentino azotó las calles, trayendo consigo un aroma a cedro y ozono. Una nueva presencia, inmensa y ancestral, una presión tan densa que hacía que los dioses anteriores parecieran espíritus menores, inunda la dimensión. Una poderosa divinidad que se percibe incluso antes de que la vean. Las bestias restantes se pusieron instantáneamente en alerta máxima para analizar la fuente. De pie junto a los maltrechos y aliviados Seviti, apareció un hombre adulto. Con un rostro impasible, ataviado con una magnífica túnica dorada que parecía tejida con la luz del sol, su presencia desprendía un poder ancestral e inmenso, la huella de un ser primordial que había sobrevivido al amanecer de los tiempos, un poder que eclipsaba cualquier otro que hubieran percibido en los Seviti. Su cabello y barba eran blancos, pero su cuerpo rebosaba la vitalidad de un hombre en la plenitud de su vida. El recién llegado contempló la destrucción con expresión impasible. Sus ojos azul eléctrico, como pequeños ciclones, absorbían cada detalle. Dirigió una mirada a Seviti, que yacía en el suelo entre los escombros. Una leve mueca de desprecio asomó a sus labios, una fugaz sombra de desdén. «Cobardes», exclamó con voz ronca, sin rastro de compasión. Dejarse vencer tan fácilmente por esta chusma. Se les había dado una simple purga. En cambio, han convertido una pequeña corrección en una humillación pública. La vanguardia elegida por Marduk, reducida a arrastrarse por el barro. Una profunda decepción. Ura logró hablar. «Mi señor. La misión, la directiva de Marduk fracasó. Una facción, un grupo heterogéneo de seres, ha intervenido en favor del objetivo y la ha protegido, a la diosa primordial. Su naturaleza es paradójica. Posee la fuerza de entidades primordiales, pero el hedor de la era humana.
Su mirada recorrió el campo de batalla, deteniéndose en Koyanskaya y las dos Tiamats. Sus ojos se detuvieron en la Tiamat, la reina dragón, un instante más que en las demás, un destello de algo antiguo y voraz en sus profundidades. Supongo que tendré que proporcionar la retribución que ustedes son demasiado incapaces de dar. Pensar que la madre primordial se ha reducido a una sombra de lo que fue. Pero su vergüenza será breve. Serán vengados. El aire a su alrededor comenzó a comprimirse. Un aumento angustioso de la presión atmosférica hizo que la fibra de carbono de las ruinas cercanas crujiera. La sola idea de que ella despertara a su verdadera forma resultaba ofensiva para su sentido del orden. Así que sois vosotros. ¿Os atrevéis a desafiar la voluntad de los dioses? ¿A proteger una amenaza que busca destruir toda la creación? El honor de mi ira es un regalo que me habéis obligado a conceder. A matar a la mismísima diosa primordial. ¡Qué gloriosa historia será esta! Aunque tú, gusano, eres una pálida imitación del terror que fuiste. El rey dragón Tiamat no respondió con ladridos. Sin decir una palabra más, una feroz tormenta de energía pura surgió de él en un torbellino de viento y relámpagos, una tempestad de poder inimaginable que se estrelló contra las bestias. El viento del ciclón soplaba con tanta fuerza que se convirtió en una cuchilla física que arrancó la pintura de los edificios y transformó los restos de las quimeras en una fina niebla roja. Fue una ira tan inequívoca que recordaba la antigua epopeya sumeria de Atrahasis, donde los dioses, molestos por el mero ruido de la humanidad, desataron un diluvio para purificar el mundo. Tal era la naturaleza mezquina y egoísta de estos antiguos dioses, que ejercían su poder sin piedad ni consideración por las consecuencias. Esta misma ira despiadada chocó de frente con las auras defensivas que las tres mujeres habían desplegado instintivamente. El aire crepitó y se distorsionó a su alrededor bajo la fuerza del ataque. Bestia segundo desató una muralla de éter que chocó contra las invisibles ráfagas de viento que él mismo lanzaba. El rey dragón añadió su propia aura densa para contener el aplastante peso atmosférico. Koyanskaya disparó un láser azul sostenido con su rifle, pero el rayo se curvó alrededor del hombre como si el espacio mismo se negara a tocarlo. Luchas con la desesperación de cosas que no se dan cuenta de que ya han sido borradas del registro. Estás muerto, declaró en medio de la furiosa tormenta. Porque yo soy Enlil, el dios supremo de la triada suprema mesopotámica, el rey de los dioses. Y tú te enfrentas a mí. Y en ese instante, al darse cuenta de quién estaba frente a ellos, Koyanskaya y las dos Tiamat supieron con escalofriante certeza que estaban irremediablemente perdidas.